Hola, muy buenas tardes. Esta es la revista informativa del Centro de Formación Integral de Fundación Mujer y hoy, como todos los martes, me acompaña Stacy Somarribas, quien es especialista en economía empresarial. ¿Cómo estás, Stacy? Buenas tardes, mucho gusto. Y hoy sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Correcto. Esta sección de los martes la hemos titulado Aprendiendo Economía desde casa. Y la verdad, debo decirlo, Stacy, yo lo he disfrutado muchísimo por los temas que hemos podido abordar, ¿verdad? Y hoy, como bien lo decías, tenemos un tema que es bastante importante, sobre todo para entender cómo es que se dan estos fenómenos. Tal vez nos explicas Exacto. por qué vamos a hablar de eso. Claro, sí, vamos a conocer porque precisamente de las crisis anteriores, hoy vamos a comprender, ¿verdad? Como los estragos que ha traído, ¿verdad? El COVID. Pero primero vamos a empezar, ¿verdad? Por las grandes crisis que vamos a conocer ahorita, cómo ha afectado a la economía y cómo el efecto de una afecta a las demás economías. Perfecto, entonces te dejo con la presentación del día de hoy. Perfecto. ¿Sí ven? Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, sobre las crisis económicas, pero en especial vamos a hablar sobre las dos grandes, ¿verdad?, que afectaron a Estados Unidos y precisamente, ¿verdad?, la potencia que surgió después de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos y cómo un daño en ella repercute en las demás economías, ¿verdad?, y cómo eso va a traer estragos en la economía. Empezamos con las causas para conocer, ¿verdad?, cómo ha venido la crisis, en qué ha afectado, cómo se originó. Y es primero recordar, ¿verdad?, que empezamos con la Gran Depresión de 1929, que también es conocida como el crack o la Gran Depresión. Entonces fue una de las mayores crisis económicas que ha afectado las economías de los países más industrializados. Estados Unidos se originó acá y afectó a todas las economías a nivel global, en especial a los países más industrializados que en ese momento estaban surgiendo también después de la Primera Guerra Mundial. Vamos con las causas y es verdad, como explico, es el punto de partida, recordando cómo se originó este suceso y que hoy es recordado por muchísimas personas cuando escuchamos hablar a veces en las noticias es que es similar a la crisis o es aún peor a la crisis de 1929, bueno, y qué fue lo que pasó en 1929, ¿verdad? Entonces, es recordada como el martes negro. También la bolsa cayó hasta valores nunca antes vistos, ¿verdad? Que eso sería este, la bolsa de valores de Wall Street, que es donde están los mayores inversionistas, los agentes de bolsa eh, y muchas cotizaciones de muchas empresas. Entonces, los inversores de Wall Street pensaban que había iniciado una época dorada porque las inversiones estaban subiendo y subían cada vez exponencialmente, pero estaban increíblemente, no dejaban de subir. Pero por supuesto, ¿verdad? Eso causa en una economía que cuando la bolsa de valores se invierte exponencialmente, eso causa una sobreinversión y eso igual repercute en la bolsa de valores y por supuesto de los agentes de bolsa y los inversionistas y todas las empresas que cotizan en la bolsa se van a ver afectadas. Entonces, ¿verdad? Causas, es claro, ¿verdad?, que no existe un consenso en qué fue lo que realmente estalló en la Gran Depresión, pero sí se ha estudiado por muchos economistas e historiadores, desde los monetaristas, el intervencionismo, que en este momento, ¿verdad?, tuvieron mucha importancia para conocer qué es lo que había pasado en ese momento. Y como mencionaba, el keynesianismo y la economía institucional. Entonces, los monetaristas e incluso desde economistas heterodoxos crearon informes para comprender hoy el daño que causó realmente en esta economía y los años que duró recuperando la confianza de los inversores y consumidores de Estados Unidos. Entonces, la crisis de 1929 estuvo ligada a una combinación de subconsumo, ¿verdad?, como mencionaba, y sobreinversión. Las personas, como las cotizaciones estaban muy buenas, entonces las personas llegaron a invertir y estaban cotizando en la bolsa y eso creó demasiado una sobreinversión, por lo que cuando
llegó el momento y la bolsa estalló, ya la burbuja estalló. Y todos, exactamente, muchas personas se vieron afectadas. No había dinero en ese momento en Estados Unidos porque la bolsa se había venido abajo. Entonces también, ¿verdad? Recordar que en ese momento se había creado una burbuja especulativa. Y voy a explicar un momento, quizás vos, ¿verdad? No sé si habías escuchado sobre la crisis de 1929 y cómo hoy, ¿verdad? Es importante conocerlo para ligar a la crisis que estamos viviendo hoy, porque en su momento fue una crisis que también afectó a la economía como el coronavirus hoy está haciendo en Costa Rica y a nivel mundial. Sí, Stacy, creo que, bueno, importantísimo conocer la historia, ¿verdad? Y conocer justamente las causas, sobre todo entendiendo que hoy en la economía globalizada en que vivimos, la afectación de cualquiera de estos países y de cualquiera de las bolsas que rigen estos países nos pueden dañar directamente como país, ¿verdad? No hay que olvidar que en este caso, por ejemplo, Costa Rica, su mayor socio comercial sigue siendo Estados Unidos, ¿verdad? Y no solo eso, es su mayor socio comercial en bienes y servicios que, vamos a ver, que se producen a lo largo del país, ¿verdad? No es una sola industria ni es un solo producto, sino que estamos hablando de muchos productos, una diversificación de las exportaciones muy grande y eso afecta enormemente eh, la economía del país. Caso diferente como en el de China, que son pocos los productos, aunque China es un socio comercial importante, pero son pocos los productos que se ven afectados y por lo tanto pocas las empresas e industrias que se ven afectadas en caso de algún problema, digamos, a nivel de exportaciones, como en el caso de China. Entonces, sí es importante entenderlo porque decían antaño, ¿verdad?, los economistas, que cuando Estados Unidos se resfría, ¿verdad? A nosotros nos da una neumonía, ¿verdad? Porque definitivamente la afectación es bastante, bastante fuerte. Exactamente, sí. Como mencionaba, ¿verdad? Es importante conocer qué es una burbuja especulativa y este es un fenómeno que se produce más en los mercados financieros. Es una parte de especulación y empieza, bueno, como son personas que suponen, la misma población, ¿verdad? Que, bueno, la bolsa va a aumentar, inviertan. Entonces eso causa una burbuja especulativa que cuando ya no se controla es cuando ya el estallido, ya se da el estallido. Entonces, la Gran Depresión, ¿verdad? Era una de las recesiones más de las que de forma cíclica había afectado a las economías más capitalistas. La Unión Europea, a China sí llegó en su momento que sí afectó y propiamente Estados Unidos. Todos los países de la Unión Europea se habían visto afectados más porque los países dañados desde la Primera Guerra estaba surgiendo Alemania como potencia y todo eso. El papel de las autoridades monetarias también agravó que en su momento la política monetaria no se estaba controlando y fue lo que más agravó la situación porque la reserva monetaria igual causó un estallido. Y de forma paralela, algunos especialistas han señalado que sufrió deflación y aumentó el valor real de la deuda que en ese momento tenía Estados Unidos, afectando más aún así la economía y creando de forma que sea un ciclo vicioso de lo que estaba pasando en ese momento. Que hoy es estudiado y todo eso, ¿verdad? Cómo la reserva cayó la oferta de dinero, lo que igualmente, ¿verdad?, no favoreció a la economía. Es como que en Costa Rica ahorita digan, no hay dinero, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si no hay dinero, el banco Central dice, ya no se va a emitir más dinero, ¿cómo nos vamos a ver afectados nosotros? ¿Cómo se puede explicar la deflación, Stacy? El concepto, ¿qué es? La deflación lo conocemos cuando ya, digamos, se causa en este momento como la Reserva Federal, que en este momento cayó la oferta de dinero, entonces cae la oferta de dinero, entonces se pierde el valor real de la moneda local. Eso es lo que causa inflación, ¿verdad? Y los precios caen, se pierde el valor real de la moneda, por decirlo en ese momento. Si el banco ahorita deja de emitir dinero, no va a haber demanda de dinero.
entonces la oferta de dinero va a caer y va a perder el valor real, como lo está pasando, como lo que pasó hace muchos años en Venezuela. La verdad que de nada valía tener rollos de dinero si no se puede comprar nada, perdió el valor real de la moneda. Eso es exactamente la inflación. Se pierde el valor real de la moneda, lo que va a afectar el consumo, la compra, los precios, y todo eso los consumidores se van a ver afectados. No solo los consumidores, sino la economía como tal, porque recuperar el valor de la moneda es un proceso largo y no es como que un país, bueno, caímos en deflación y vamos a pasarnos a la dolarización, como lo quiso hacer Argentina, y no se pudo. ¿Verdad? Fue un caso similar a lo que pasó en Argentina. Entonces es importante para los países. Por eso cuando escuchen en el programa macroeconómico o a don Rodrigo Cubero decir se pretende mantener la meta de inflación en tantos puntos porcentuales para tener una estabilidad en los precios. Pero si hay hiperinflación, es cuando se suben el incremento de los precios de los artículos de consumo, afecta directamente la economía. La deflación, la inflación y la hiperinflación son fenómenos que se deben controlar en una economía. En este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos, en nuestro caso, con el Banco Central de Costa Rica, que don Rodrigo Cubero, ¿verdad?, trata de mantener la inflación en puntos porcentuales base para mantener la estabilidad en los precios y que no afecte a los consumidores. Es muy importante, ¿verdad?, conocer estos términos. Entonces, vamos a hablar también sobre la crisis del 2008. Es una de las más recientes y aún las más estudiadas, que aún no se comprende qué fue exactamente lo que pasó. Han pasado muchas historias, igual economistas que han estudiado este fenómeno. Entonces, la crisis financiera del 2008 tuvo origen en la potencia de Estados Unidos sobre las hipotecas subprime. ¿Qué son las hipotecas subprime? Es cuando cae el valor de las hipotecas, las personas invierten, pero cae el valor de estas hipotecas, creando nuevamente una burbuja especulativa y afectando directamente la economía. No sé si vos has escuchado hablar sobre la crisis del 2008. Tal vez nos puedas hablar un poco, porque incluso mi abuela y todo eso ya nos contaba, era cómo esta crisis llegó a afectar al país en lo que por las exportaciones. Sí, correcto. No solo las exportaciones, sino también todo el mercado inmobiliario aquí en Costa Rica. Había un auge muy importante de lo que era el sector construcción, sobre todo en provincias como Guanacaste, bueno, principalmente Guanacaste, y todo se detuvo, ¿verdad? Todo se detuvo, otras inversiones se detuvieron justamente por esto. Creo que también es importante destacar que en esta crisis pesó muchísimo la confianza que había puesto el mercado bursátil sobre el mercado inmobiliario, ¿verdad? Y cómo, de hecho hay un par de películas que lo explican bastante bien, ¿verdad? En términos bastante sencillos, porque lo que pasó fue que digamos que se le dio valor a algo que antes no tenía ese valor, que eran esas hipotecas, y sobre esas hipotecas entonces se empezaron a emitir acciones porque se consideraban que eran muy estables. De hecho, si vamos a preguntarle a la mayoría de la gente, las personas creen que las propiedades son muy estables, ¿verdad? Es decir, que las propiedades no pierden valor, ¿verdad? Es lo que la mayoría de la gente cree. A pesar de eso, las propiedades sí pueden perder valor dependiendo de algunas condiciones. El tema es que se generaron hipotecas sobre esas propiedades y se confió, digamos, el mercado puso demasiada confianza sobre esas hipotecas y entonces subieron de valor hasta un momento en donde ya no se podían sostener, ¿verdad? De hecho, en esta película que te menciono, no recuerdo el nombre, pero podemos buscarla, habían propiedades que incluso se construían con el único motivo de generar hipotecas sobre ellos, o sea, no estaban ocupadas, no, no, no estaban siendo utilizadas, simplemente era infraestructura desarrollada para sostener la misma burbuja inmobiliaria que sostenía, por supuesto, esta parte del mercado bursátil. Y como bien lo dices, ¿verdad? Se movió tanto la balanza hacia eso que terminó reventando
esta burbuja y por supuesto la caída enorme de los mercados, sobre todo en Estados Unidos, y a nosotros sí nos afectó, diría yo que nos afectó sobre todo en esta parte, en la parte de construcción, en la parte turística, ¿verdad? Recuerdo perfectamente amigos que trabajaban en el sector turismo en ese momento, que se vieron muy, muy afectados, porque obviamente al haber una crisis tan fuerte en Estados Unidos, pues repercutía mucho acá, ¿verdad? Y recuerdo también que en ese momento el presidente era el doctor Oscar Arias y creó un programa que llamó el programa Escudo, ¿verdad? Que sí tuvo efectos positivos, puesto que no sentimos la mayoría de personas la crisis como tal. De hecho, si preguntas en la calle, la gente dirá no, no hubo gran afectación, pero el costo fue muy alto, ¿verdad? Porque hizo crecer el aparato estatal, hizo crecer las instituciones del Estado, creando empleo y aumentando la inversión pública, lo cual en ese momento pues resultó positivo porque había dinero en la calle y había trabajo para la gente, pero hoy en día estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Porque tenemos un Estado muy grande, con gastos muy fuertes y obviamente una planilla que sobrepasa las capacidades en este momento de pago que tiene el gobierno, ¿verdad? Que lo hemos hablado en Claro, otros claro. programas. Pero entonces imagínate cómo algo que pasó hace 13 años, ¿verdad? Hoy lo estamos pagando, ¿verdad? Algo que en su momento se vio como, bueno, él era el responsable, era el presidente, ¿verdad? Era quien debía tomar esa decisión. Él tomó la decisión, lo vio como algo válido para ese momento en su gobierno y como hoy lo estamos sufriendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Exacto, es lo que vamos a seguir viendo después de que pase la pandemia. Muchas personas todavía dicen, bueno, es que yo no veo los efectos que toma el gobierno, yo no veo los efectos positivos todavía en la economía. Y claro, esto es un proceso que va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo, del cual vamos a irnos recuperando poco a poco. Igual Estados Unidos no fue algo que se logró en un año, en 2 años, no. Las crisis llevan procesos, llevan políticas económicas que ellas tienen un retardo, en la cual en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, no surgen inmediatamente, sino que llevan un proceso para llegar a la estabilización económica. Y es que los efectos económicos, cuando hay una crisis, debemos preocuparnos, como hablaba anteriormente, por la inflación, la reducción de la actividad económica, la caída del turismo, lo relacionamos con lo que pasó en Costa Rica, que somos un país de atracción turística, y el comercio y la industria. Si se ve afectado un país, vamos a afectar a otro, pero ese en especial va a sufrir aún más consecuencias macroeconómicas. No podemos esperar que en un país haya una inflación excesivamente grande, que sería hiperinflación. Entonces, ¿en qué afecta las crisis de Estados Unidos a los demás países? Por supuesto que es una pregunta que siempre debemos hacer, siempre, porque Estados Unidos surgió como potencia después de la Primera Guerra Mundial y es de los socios más importantes en las cadenas de suministro, en el comercio, en la industria e incluso el turismo, ¿verdad? Que podemos ver cuántos estadounidenses vienen a visitar a las playas de Costa Rica. Entonces, es un actor indispensable en el comercio. Necesitamos de sus productos, de sus servicios y distintas mano de obras que vienen al país a generar nuevas tecnologías y empleos de calidad como empresas de Amazon y todas esas. Entonces, es el principal prestamista a otros países. Después de la Guerra Mundial, ¿verdad? Estados Unidos era el que estaba proveyendo dinero en ese momento. Entonces, por lo tanto, cualquier crisis que repercute en Estados Unidos, que afecta a Estados Unidos, nos va a afectar directamente a nosotros, aunque no somos de los países más industrializados, pero sí nos va a afectar porque dependemos de los turistas y dependemos del consumo y de las inversiones de Estados Unidos. Correcto, Stacy. Y bueno, eso también revierte la importancia de estar atentos, ¿verdad? De lo que ocurre en estos países. Por ejemplo, yo he visto cómo en redes sociales mucha gente se molesta cuando se le da seguimiento a las elecciones de los Estados Unidos, ¿verdad? O cuando se le da seguimiento a procesos importantes en estos países. Pero hay que entender que se hace desde la óptica de la importancia que tienen para nosotros, ¿verdad? Ya lo dijiste, es nuestro principal socio comercial. La mayoría de los turistas que recibimos vienen de este país. Ahora por el coronavirus estamos viviendo una situación complicadísima para el sector turismo
a pesar de todas las aperturas y todo, no están logrando levantar. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la afectación de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy justamente escuchaba un podcast del Washington Post donde habla acerca de, ayer se hizo una conmemoración por las muertes del coronavirus en Estados Unidos. Han muerto más de 500.000 de personas a raíz de esta pandemia. Son más muertes que todas las muertes sumadas en las guerras en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y en la Guerra de Corea. O sea, solamente para que imaginemos, ¿verdad?, el tamaño de la pandemia y la afectación que ha tenido. Entonces, por supuesto, cuando vemos que todo esto ocurre en Estados Unidos, tiene que importarnos, tiene que hacernos reflexionar y tiene también que ayudarnos incluso a tomar previsiones como país y ya después como personas, como ciudadanos. Exactamente, ¿verdad? Y es que podemos ver que si a Costa Rica le pasa un suceso como le está pasando a China con la guerra comercial de Estados Unidos, si o sea, nosotros no podemos perder un aliado como Estados Unidos, porque ¿qué nos pasaría? Si afecta a China, porque grandes productos dependen, que se crean en Estados Unidos, y Estados Unidos depende de grandes productos que solo se crean en China, sino con Estados Unidos, no me imagino la gravedad del asunto. Entonces, ¿verdad? Para seguir con las conclusiones de las dos grandes crisis de la historia, y es que en ese entonces el banco Lehman Brothers significó la pérdida de 22 billones de dólares para la economía, y es que en su momento era uno de los bancos más grandes que tenía Estados Unidos. Entonces, cuando la Reserva Federal y los demás bancos vieron que el Lehman Brothers cayó en quiebra, y ya significó el punto de partida, decir algo está fallando en la economía, algo estaba mal, porque eran los bancos que más prestaban, uno de los bancos más grandes. Entonces, eso hizo causar el terror en inversionistas, en toda la economía como tal. La Reserva Federal tuvo que emitir dinero para mantener el consumo en su momento. Entonces, también ello hizo crear la burbuja económica, una ficticia, que fue una burbuja especulativa, que se especulaba que las inversiones iban a estar altas, entonces incitaba a las personas a invertir más. Y en su momento produjo una pérdida de confianza, ¿verdad? Porque ¿cuánto le costó a Estados Unidos recuperar la confianza de sus inversores, de los corredores de bolsa, para volver a mantener ese flujo en la economía? Muchas gracias, pero vamos a profundizar un poquito sobre las hipotecas supreme. Entonces, para explicarles un momento, cuando muchas empresas o bancos hablan sobre las hipotecas, que las personas no piensan que las hipotecas pueden perder su valor real, o nunca piensan, de hecho las personas nunca ponen en lugar, bueno, ¿qué pasa si las hipotecas caen? ¿O qué pasa, qué daño causan las hipotecas, verdad? Y es que en este momento a la clase, digamos, menos favorecida, se le otorgó préstamos hipotecarios, el cual nunca debió hacerse, porque en su momento eso iba a tener una repercusión en la economía. En realidad, esto es también conocido como activos tóxicos, ¿verdad? Porque estas empresas, las personas lo que hicieron, como no, ya estaban pagando 3 veces el valor real de la hipoteca, tuvieron que devolver, les quedaba más fácil devolver la casa que seguir pagando el préstamo hipotecario. Entonces se llamaban activos tóxicos, con la probabilidad de no pago, por lo que ellos tuvieron que devolver las hipotecas. Entonces, como la deuda quedaba de paga, en su momento causó un default en las hipotecas. Pues para que conocer un poco sobre el término de las hipotecas supreme, dejar claro que sí es importante conocer cuando nos hablan sobre las hipotecas, porque en su momento cuántas personas, incluso en San José, que es una de las zonas, es la capital, ¿verdad? Que pase un problema así también es muy grave, porque las alquileres en San José son muy caros. Ahora que se devalúe y sea 3 veces mucho más pagar el valor de un hogar, sería demasiado grave. De hecho, en Estados Unidos, aún hay muchas personas que a raíz de esta afectación viven en la calle o viven en sus automóviles, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo. Hay un documental que, si nos escriben en los comentarios de Facebook, podemos compartirles por ahí el link,
pero hay un documental de la Deutsche Welle que habla acerca de los pobres en Estados Unidos, que eso nos suena a nosotros, ¿verdad? Como algo rarísimo, porque tenemos la extraña idea de que en Estados Unidos todo el mundo tiene dinero, ¿verdad? Y lo cierto es que hay mucha gente que vive en la calle, en la indigencia, a raíz de esta crisis, ¿verdad? A raíz de haber perdido sus hogares, a raíz de no haber podido recuperar este, su récord crediticio y no poder hacer operaciones, digamos, grandes, importantes a nivel del sistema bancario, y entonces, por supuesto, no tienen posibilidades de volver a obtener una casa en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, para entender un poco las consecuencias de algo como esto, ¿verdad? Que, bien lo decías ahora, eran personas que no tenían un ingreso muy fuerte y aún así pues obtuvieron la posibilidad de tener una casa por medio de una hipoteca, y finalmente cuando cayó el mercado pues ya no pudieron pagarles, ¿verdad? Ya era imposible poderlas seguir pagando. Pero bueno, Exacto, es como, ajá. ya para cerrar, es como poner un ejemplo ahorita de que vayamos todas las personas a sacar préstamos y sí, claro, las tasas ahorita están bajas, pero en su momento la economía llega a recuperarse y las tasas de interés llegan a un 16, a un 20%, las personas que van a hacer, vamos a caer en un default y los bancos también van a quedar, las personas no van a poder seguir pagando. Entonces, Correcto. hay que tener cuidado sobre estos términos. Correcto, correcto. Muy bien, Stacy. Entonces, bueno, primero agradecerte la exposición la exposición del día de hoy. Sí me parece, como bien decías, pues importante conocerlo, ¿verdad? Para tener pues todos los insumos necesarios a la hora de tomar decisiones. Y desde acá, desde el Centro de Formación Integral de Fundación Mujer, pues les agradecemos a todos y a todas los que han estado unidos a esta transmisión, y esperamos que nos puedan acompañar el resto de la semana, y el próximo martes seguimos con más temas económicos desde esta sección que hemos titulado Aprendiendo Economía desde casa. Buenas tardes, Stacy. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.